Germán Concetti, escultor y pintor, bienvenido a las entrevistas de CREA 2020. Muy bien, muchas gracias, Chema. Un escultor, un artista plástico que admite y reconoce que la literatura y tus estudios en literatura son fundamentales para tu obra. Bueno, básicamente ha sido la primera clase de literatura clásica donde el profesor hablaba de cómo Sócrates había decidido acabar siendo filósofo, y fue cuando visitó el templo de Delfos y en el frontón del templo había una inscripción que decía «Conócete a ti mismo». Y es que solo esto a mí me ha transformado el escultor que soy ahora. O sea, ¿por qué hago escultura? ¿Por qué soy artista? Porque es mi manera de conocerme a mí mismo. Es abordarme, y tengo la facilidad manual para que vaya entendiendo aspectos míos a través de la manifestación de lo que hago, ¿no? Y aquí da el pie porque el reconocimiento propio también es un reconocimiento colectivo también, ¿no? Y ahí vamos en lo que yo, son mis esculturas giran en torno al mito, toda esta evocación, digamos, en aspectos psicológicos del ser humano atemporal, ¿no? Es esto. Además, una trayectoria que va evolucionando, y en tu web se puede ver perfectamente este inicio, madera, casi arte funerario egipcio, que hay algunas cosas en el que hay esta parte que te interesa mucho del tránsito, ¿no? Del paso de un sitio a otro, de una etapa a otra, de un mundo a otro directamente, y en el que utilizas la madera, que es como decían, ¿no? Madera para la casa de los vivos, piedra para la casa de los muertos, ¿no? Que decían en el antiguo Egipto. Este interés llega por tu fascinación por el Mediterráneo. Sí, a ver, básicamente siempre he estado buscando el gran arte, y lo vamos a poner en mayúsculas, ¿vale? O sea, de qué va el arte y cuándo una obra de arte es trascendental y cuándo no, ¿no? Entonces, en mis investigaciones llegué a concluir que el arte funerario fue la primera manifestación, que yo conozca, la primera manifestación del ser humano de tratar de entender la muerte, que fue seguramente lo más incierto y lo más incómodo para un ser humano, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y a estos enterramientos se acompañaban generalmente con figurillas de dioses, animales. Luego, bueno, el arte egipcio lo revolucionó y lo evolucionó en acompañar a este difunto en ese tránsito de mil formas, ¿no? Entonces, creo que cuando yo empecé a indagar acerca de ese gran arte que era mi objetivo, empecé a encontrar que el arte funerario daba mucho de sí, y fue ahí un poco mi incisión, y empecé a trabajar con cráneos, y el cráneo termina siendo como si fuese una puntada en esta costura de pensamiento que voy dando, donde el cráneo ya trasciende la muerte, porque en un principio sí que lo abordé como un acto mortuorio, digamos, o sea, con máscaras y tal, pero luego empecé a mirarlos desde otro aspecto, ¿no? O sea, y básicamente el aspecto con el que me quedo hoy es el gran contenedor, ¿vale? El contenedor, que es, digamos, hay culturas antiguas que creen que el alma reside en el cerebro, bueno, en la cabeza, ¿no? Y entonces esto nos representa a todos, claro, y un cráneo pues nos iguala a todos. Aquí no hay razas ni sexos, y tanto el primitivo como el hombre del futuro, pues todos van a tener esto. Y este aspecto esférico de contenedor, pues es una cosa, bueno, ya te digo, yo siempre lo voy recuperando. Bueno, de hecho lo recuperas de tal manera que si comparamos, por ejemplo, los vanitas que tú tienes anteriores, que es casi como una recreación figurativa de un cráneo, al cráneo de 2020, que es absolutamente minimalista, donde incorporas además, pasas de esculturas y piezas en las que es
madera, color madera Sí, natural, sí, sí. donde actualmente estás Sí. incorporando verdes, amarillos, Sí, sí, unos sí, sí. colores Sí. que no eran presentes. Sí. ¿Cómo está siendo brevemente este tránsito entre esa aproximación al Mediterráneo puro Mm. y ahora a una especie de figuración a medio camino entre la abstracción y el pop y el arte pop? Simplificando. Quitando, ¿no? Sí, quitando, exactamente, que es lo más complicado, porque hacer algo realista, pues bueno, pues con mejor o menor fortuna, pues teniendo las técnicas puedes llegar a acercarte, ¿no? Pero en el proceso intelectual que acompaña a la escultura o mi trabajo, pues es la sustracción y claro, ¿por qué aparece el color? El color aparece, o sea, cuando no hay luz es negro, cuando hay mucha luz es blanco completamente, ¿vale? En un registro cromático entre medio de los dos polos opuestos hay luz, y si hay luz aparecen los colores, ¿vale? Y cuando aparecen los colores, pues aparece esto y claro, los colores no son... Bueno, están puestos de manera tal que refuercen la narración de la pieza en sí, o sea, no están puestos al azar, sino que tienen pues, bueno, una sentido, narración, ¿no? un sentido exactamente, encaja con lo que estoy contando o con lo que quiero contar, ¿no? Y en este caso de la escultura esta, el cráneo, pues básicamente yo refuerzo lo esférico y un pozo muy profundo en un azul muy oscuro que no tiene fin, y es, digamos, si hubiese cogido, porque es uno de mis cráneos anteriores, haber cogido el cráneo y haberlo puesto de manera tal que se vea el orificio por donde se insertan las vértebras, correcto. Y esto, pues es, bueno, este espacio vacío donde pueden suceder cosas, o sea, es un vacío, no es un vacío negro. ¿No? Sí, exactamente. Ahí estoy, ¿no? Bueno, ahí estás, pero actualmente la obra que a mí me tiene también fascinado y a la vez descolocado de manera positiva es Prosperidad, que es gigantesca comparada con lo que tú hacías en metal, donde mantienes esos colores, pero donde también hay una abstracción. Para acabar esta entrevista, háblame de esta obra y en qué momento estás ahora. Mira, o sea, esta escultura, básicamente lo que he intentado es relacionar dos formas, ¿vale? Por un lado, una forma roja, que es un plato cóncavo, lo verás, grande. Es un rojo, un color sangre de los seres sintientes, ubicado de manera tal que tiene un diálogo con otra figura que es una especie de capullo gigante de color verde, a lo cual relaciono a la naturaleza. O sea, ¿qué es lo que pensaba? O sea, y lo que sigo pensando, ¿no? Que estamos en un momento como una vuelta al romanticismo. Te lo explico. O sea, el romanticismo venía de... era un devenir luego de la Ilustración, de Newton, o sea, el hombre empezó a separarse de la naturaleza. Yo creo que ahora en este momento, y más la situación actual me da toda la razón, es volver con toda la tecnología que tenemos y todo el saber que tenemos, volver a entender la naturaleza, volver a abrazar esta posibilidad. Y claro, lo que había generado con la escultura Prosperidad eran estos dos objetos en un diálogo espacial, o sea, porque básicamente lo que intentaba hacer es ocupar espacio, ¿vale? O sea, como escultor es generar un mundo, un pequeño mundo donde sucede esta cosa, y tú como espectador puedes interactuar con este diálogo y puedes entender. Y claro, es abstracción, pero tiene unas referencias muy concretas, o sea, y es esto. Y lo que estoy intentando, o sea, yo creo que el mundo sensible es solo una sombra de
de una realidad mucho más compleja, ¿vale? O sea, y el arte es una manera de desentrañar esto, o sea, y que creo que el lenguaje, a ver, ¿cómo te explico? El lenguaje Muy breve, de muy sí, breve. este lenguaje de esa parte en sombra, entiendo que sería así, si tuviese un lenguaje que sería la matemática y la geometría. Perfecto. Así, Pues nos pam. quedamos con esta reflexión final. Germán Consetti, escultor y pintor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias en las a ti, entrevistas de Chema. 2020. Muy bien, muchas gracias. Y sí, estamos muy interesados en este camino de ocupar espacios que estás actualmente inmerso. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Gracias. Chema. Chao.